Una vida llena de bendiciones con Robert Morris. Robert Morris es un comunicador talentoso con más de 20 años de experiencia. Brinda, a menudo con humor, una visión práctica de los principios bíblicos de cómo dar y cómo recibir, revelándonos el verdadero significado de una vida llena de bendiciones. Acompañemos a Robert Morris en su tercera sesión, La prueba del corazón. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir y gracias por mirar. Gracias. Gracias. Me alegro de tenerles de nuevo. Hoy va a ser un gran día. Vamos a comenzar por la prueba del corazón. Quiero que vayan a Malaquías capítulo 3. Vamos a hablar sobre el efecto que tiene que dar en nuestros corazones, algo que es fundamental. Quisiera decirles algo antes de comenzar a leer. El motivo por el que yo sostengo que cuando uno pone este aspecto de la vida en manos del Espíritu Santo, se modifica la vida en todos sus aspectos. La razón que lo digo es porque hay un cambio en el corazón. Jamás he visto una verdad que modifique el corazón de las personas igual que la realidad de dar cambia el corazón de personas. De modo que cuando nuestro corazón ha cambiado, cambia nuestro matrimonio, cambia nuestra salud, cambia los problemas de estrés, problemas de angustia, problemas de preocupación. Tenemos muchos problemas de salud a causa de la economía, porque nos afanamos. Entonces, cuando Dios obra un cambio en nuestro corazón y nos damos cuenta de que es el dueño de todo, de que no poseemos nada, de que puede tener lo que Él quiera y de que vivamos según los principios de este libro, cuando ocurre eso, cambia cada aspecto de nuestra vida. A esto nos referimos. Bien, vamos a hablar sobre una prueba del corazón y sobre el cambio. Así que veamos Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versos 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Quiero que presten atención y noten que el Señor dice que Él no cambia. ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo? El Señor no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiero contarles que en 3 partes distintas del libro de Malaquías habla de regresar a Dios. Principalmente se refiere a regresar a Dios en 3 áreas: en nuestra economía, en nuestra familia y en el culto. En esas 3 áreas. Vuélvete a mí en tu adoración, vuélvete a mí en tu familia y vuélvete a mí en tus finanzas. Quiero que tengas estas 3 cosas de tu vida en orden, dice Dios. Y aquí va a hablar sobre nuestras finanzas. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis en qué hemos de volvernos. Y luego en el versículo 8, que todos lo saben, esta es la respuesta de Dios sobre cómo la gente tiene que volverse a Él. Versículo 8, robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Presten atención a la respuesta de Dios: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Ahora quisiera recordarles, ¿no decía en el versículo 6 que Dios no había cambiado? Bien, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Este es el único pasaje en toda la Biblia donde dice que se puede probar a Dios con respecto a las finanzas y a dar. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, esto significa que si obedecemos esto, no solo no seremos malditos, sino que tendremos tanta bendición que Dios abrirá las ventanas del cielo y derramará sus bendiciones, tantas bendiciones que no habrá lugar suficiente para que quepan. Ahora, quiero hacerles una pregunta honesta, no hace falta que la respondan en voz alta, pero aquí va. ¿Has experimentado esto? ¿Alguna vez vivieron esto? Es un versículo de la Biblia que no significa nada para nosotros hoy. Es simplemente un versículo que leímos sin tener importancia. Dios dijo, si traen a mi casa todos los diezmos y todas las ofrendas, si no me roban, no solo en el diezmo, sino tampoco en sus ofrendas, derramaré tantas bendiciones que no podrán recibirlas. ¿Alguna vez han vivido así? Ahora, mi esposa y yo sí. Hemos vivido de esa manera, es decir, hemos recibido tantas bendiciones que no podíamos guardarlo todo. Teníamos que regalarlo. Debíamos continuar sembrando.
En una sesión anterior compartí algo de todo esto con ustedes. Durante ese tiempo, por gracia de Dios, mi esposa y yo hemos vivido muchos momentos de nuestras vidas en lo que hemos donado el 70% de nuestros ingresos. No el 10 o el 20, sino el 70%. Porque cuanto más dábamos, más nos devolvía Dios y no podíamos conservarlo todo. Teníamos que regalarlo y debíamos sembrar porque Él seguía derramando bendiciones. Creo que es verdad. Y que nosotros tenemos el problema, no Dios, cuando no obedecemos. Y creo que hay algo en este versículo que debemos comprender. Él busca nuestros corazones. Él nunca buscó las cosas externas. Siempre ha estado detrás de nuestros corazones. En toda la Biblia. Por cierto, en el Antiguo Testamento dice tu corazón no está circuncidado. Dios ha querido cambiar nuestros corazones y dando cambiará su corazón más rápido que todo. Porque tiene que ver con su tesoro. En Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es decir, si piensan si invierten acciones, van a empezar a revisar el periódico para ver cómo va su cotización. Y uno no se preocupa por si suben o bajan hasta que pone allí su tesoro. Y cuando uno pone ahí su tesoro, ahí va su corazón. Si compra usted un barco, ahí estará en la entrada, limpiándolo y cuidándolo. ¿Y por qué? Porque parte de su tesoro está ahí, su corazón está ahí. Y está bien tener cosas materiales, pero si queremos que nuestro corazón esté en la casa de Dios, en el reino de Dios, nuestro corazón sigue a nuestro tesoro. En ese versículo, Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, el corazón sigue el tesoro. Ven, algunas personas lo hacen al revés, o sea, hay quienes dicen, la Biblia dice que donde está el corazón, allí también estará el tesoro. Eso no es lo que dice Jesús. Él dijo que el corazón sigue el tesoro, donde se pone el tesoro, allí es donde estará el corazón. Saben, cuando cayó la bolsa en el año 2000, mi cuenta de jubilación del 2000, en el año 2000 y 2001, perdió el 75%. Mi corazón estaba entristecido. Porque había perdido mi tesoro. ¿Ves? El corazón está relacionado con el tesoro. Y Dios no está detrás de sus tesoros, sino detrás de sus corazones. Pero el modo en que llega a los corazones es por medio de los tesoros, ¿ves? Ahora, estos versos de Malaquías 3 son fantásticos. Realmente me enojé un poco con Dios porque no están en el Nuevo Testamento. Y existe una gran discusión en la iglesia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, no, eso no es Nuevo Testamento, y eso no es Nuevo Testamento. Permítame recordarles que en Malaquías 3, versículo 6, que hemos leído, dice, soy el Señor, y yo no cambio. Y no hubo un cambio en el Señor del Antiguo al Nuevo Testamento. Uno no se salvaba por la gracia en el Nuevo Testamento y por la ley en el Antiguo Testamento. Noé encontró la gracia en los ojos del Señor, Génesis 6. Uno se acerca a Dios de la misma manera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Todos los que van al cielo, los que llegarán allí por la gracia. Nadie llegará allí por la ley. Entonces tenemos que entender algunas cosas. Dios no cambia. Recuerdo haberle dicho a Dios, no sé por qué pusiste esto en el Antiguo Testamento. Si hubieras esperado un poco, solo un ratito. Sabes, estos versículos perdieron la oportunidad de estar en el Nuevo Testamento por 15 versos si los sumas. Si hubieras esperado un poquito más, mi trabajo habría sido mucho más simple cuando tengo que predicar sobre el diezmo y las ofrendas. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Los puse donde quería. ¿Saben por qué? Porque el diezmo es una prueba, una forma de probar el corazón. Y voy a contarles quienes hablan contra el diezmo. Préstenme atención. Gente de corazón duro. Porque hace años que hablo con ellos. La gente que ama a Dios y tiene su corazón abierto a Él dice, no solo doy el 10%, doy más que eso. Más que eso. Esta es una prueba de su corazón. El diezmo es una prueba. Es el único lugar en la Biblia donde podemos poner a Dios a prueba. Y también es donde Él nos prueba a nosotros. Él dijo, solo dame 10, solo el 10% y puedes quedarte con el resto, solo dame 10%. Y se encuentra con gente que inventa excusas, gente que trata de manipular el evangelio, que trata de discutir, que hace todo lo posible para que digan, no voy a conservar esto. Y entienden, no se trata del 10%. Es su corazón. Es una prueba de su corazón. ¿Qué significa la palabra diezmo? La palabra diezmo significa un décimo. Y el número 10 representa pruebas en todas las escrituras. Si tomamos el número 10, veremos que en toda la Biblia representa alguna prueba. Por ejemplo, voy a hacerles algunas preguntas. Conocerán algunas respuestas, pero se darán cuenta de las que no sepan.
¿Cuántas plagas hubo en Egipto? 10. ¿Saben qué estaba haciendo Dios? Probando el corazón del faraón. ¿Y cuántas veces probó su corazón? 10, ¿verdad? ¿Cuántos son los mandamientos? 10. ¿Sabe la intención de Dios? Probar nuestros corazones. ¿Cuántas veces, quizá no sepan esto, pero creo que lo adivinarán, cuántas veces Dios puso a prueba a Israel mientras vagaban por el desierto? Sí, adivinen, es correcto. ¿Cuántas veces cambió el salario de Jacob? ¿Cuántos días estuvo a prueba Daniel? ¿Cuántas vírgenes fueron probadas? Recuerden que había 5 prudentes, los ayudo con este. Había 5 prudentes y 5 insensatas puestas a prueba. ¿Cuántas vírgenes estuvieron a prueba? ¿Cuántos días de prueba se menciona en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10? ¿Cuántos eran los discípulos? No, eran 12. No, solo trataba de mantenerlos despiertos. Los estaba probando. El número 10 representa pruebas en toda la Biblia, y Dios nos prueba con la 10ª parte de nuestros ingresos. Nos prueba con eso. Y esto es lo que Él dice. Probadme. Ahora, quiero que pongamos este mensaje en el lenguaje que hablamos hoy. ¿Está bien? Es básicamente lo que Dios dice en Malaquías capítulo 3. Te desafío. Y el equivalente al inglés tejano sería te doblo desafío. Te doblo desafío, te triple desafío a que diezmes y veas qué pasa. Eso nos dice Dios. Vean qué pasa. Se lo he dicho a gente que sostiene, no creo en eso. ¿Saben qué les digo? Háganlo un mes y vean qué pasa. Porque no soy yo que tiene que bendecirlos. Es Dios que tiene que cumplir su palabra. Entonces Dios dice, adelante, prueba con poco, haz una prueba y fíjate qué pasa. Este pasaje me parece tan sencillo. Quiero que lo piensen. Si doy el diezmo y doy ofrendas, soy bendecido. Si no, estoy maldito. Veamos, bendito. Maldito. Me siento como el Forrest Gump. No soy sabio, pero creo que prefería ser bendecido, ¿no? No es tan difícil decidirse, hermanos. Bendito o maldito, una cosa o la otra. Ahora, siempre está la controversia que se suscita. Bueno, soy cristiano, soy creyente, así que no puedo sufrir una maldición. Jesús soportó la maldición de la ley, ¿es cierto? Él tuvo que soportar la maldición de la ley, pero nosotros no estamos bajo la maldición. Pero eso significa que podemos vivir en la forma que nos ocurra y que no habrá bendiciones ni maldiciones. Es decir, podemos vivir de cualquier manera sin que nuestra forma de vida tenga consecuencias. ¿Ves? Pongámoslos de otra forma. Creen que pueden ser bendecidos. Entonces pueden vivir de la manera que deseen. Y tal vez digan, bueno, yo comprendo que yo puedo ser bendecido y que puedo ser no bendecido. Bueno, la palabra para no bendecido en la Biblia es maldito. Quizá dirán, bueno, no puedo ser maldito porque soy cristiano. Pero piénselo. Jesús soportó enfermedades en la cruz. En Mateo 8:17 dice que cargó con nuestras enfermedades en la cruz, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia. Soportó enfermedades en la cruz. Sí, de acuerdo. Voy a preguntarles algo. Como cristianos, ¿han estado enfermos? Sí, lo han. ¿Qué deben hacer cuando se enferman? Asimilar por medio de la fe lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces decimos, bueno, Jesús cargó mi maldición, también cargó con tu enfermedad. Pero como cristiano, has estado enfermo. Otro ejemplo. Jesús cargó con los pecados en la cruz. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él cargó con sus pecados, pero como creyentes, ¿alguna vez pecaron? Sí. Bueno, ¿qué hacen cuando pecan? Tienen que asumir por la fe lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Entienden lo que le digo? ¿De acuerdo? Entonces, Él cargó con nuestros pecados, pero nosotros tenemos pecado desde que somos creyentes. Él cargó con nuestra enfermedad, pero estuvimos enfermos. También cargó con nuestra maldición. Pero muchos de nosotros hemos vivido con una maldición. Por nuestro corazón. Porque nuestro corazón es duro. Porque no le permitimos a Dios que obre un milagro en ese aspecto de nuestras vidas. El diezmo, según dicen algunos, era parte de la ley, y yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, creo que estamos sujetos a la gracia, yo lo creo. Pero mi pregunta es, si estaba mal bajo la ley, ¿ahora está bien bajo la gracia?
¿Ves? Eso es lo que me preocupa, que la gente diga, bueno, no estoy bajo la ley, sino la gracia. Sí, estamos bajo la gracia, pero eso significa que todo lo que antes estaba mal según la ley, ahora está bien bajo la gracia. Por ejemplo, ya que estoy bajo la gracia, creo que podría contarles algunas mentiras sobre James y Betty Robertson. ¿Eso estaría bien? O sea, ya estoy bajo la gracia y la mentira es parte de la ley, y yo no estoy bajo la ley, así que puedo decir mentiras si quiero. No, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque mentir está mal. Está mal bajo la ley, está mal bajo la gracia. Presten atención. No solo si algo está mal bajo la ley, todavía está mal. Escuchen, si algo estaba bien bajo la ley, ¿ahora está mal bajo la gracia? Ven, diezmar era correcto. De acuerdo. Ahora voy a hacer algo aquí. Doug, dame tu billetera. Oh, bien, gracias. Ahora vamos a seguir hablando. Ahora continuamos. No tengo obligación de devolverla, porque robar estaba mal bajo la ley, pero ya no estoy bajo la ley. ¿No es cierto? Hey, Doug. Porque ahora estoy bajo la gracia. Y ahora seguirán preguntándose si mentir está mal. Sí. ¿Y si robar está mal? Sí. Bueno, entonces te la devuelvo. No tenías mucha plata. ¿Ves? Si mentir estaba mal bajo la ley, sigue estando mal. Hay principios que aparecen a lo largo de la Biblia, pero no estoy bajo la ley, sino la gracia. Y ya que estoy bajo la gracia, podría ocuparme de otra cosa ahora. Se han estado quedando dormidos mientras yo hablaba, así que le voy a poner fin a esto ya mismo. Me cansé. Bueno, es de juguete, es de juguete. Pero si se vuelven a dormir. Bien. El asesinato estaba mal bajo la ley, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sigue estando mal bajo la gracia? Entonces lo que dices es si algo estaba mal bajo la ley, ahora no está bien bajo la gracia. ¿De acuerdo? Bien, si algo estaba bien bajo la ley, ¿ahora está mal? No. Y el diezmo estaba bien. Y siempre ha estado bien. Ahora, quiero que vean algo de la Biblia sobre este tema, porque Jesús se refirió a esta cuestión sobre la ley, ¿bien? En Mateo 5, versículos 17 al 22, Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿No es increíble que Jesús tuviera que decir eso? No crean que vine a eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Presten atención al versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Antes de seguir, presten atención un minuto. Jesús dijo, no vine a destruirlo, vine a cumplirlo. Y si saben de alguien que enseña a desobedecer lo correcto, será llamado pequeño en el reino. No es lo correcto, nos dice. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Hay un movimiento incluso en nuestro país, en nuestras escuelas, que quiere enseñar que las cosas no son derechas o torcidas, solo izquierda y derecha. Lo que los terroristas hicieron el 11 de septiembre estaba mal. Claramente hay cosas que están mal en este mundo. Está el bien y el mal. Entonces no podemos desechar algo simplemente porque era parte de la ley de Dios. Si es un principio de la palabra de Dios que aparece en toda la Biblia. Luego Jesús continuó diciendo, y quiero decirles algo más, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el cielo. Ahora piénsalo. La justicia de los escribas y fariseos estaba basada en la ley. En esencia, Jesús es gracia. Entonces la gracia dice, tienen que hacer más de lo que dice la ley. Presten atención a esto. La ley decía, hagan esto. Luego viene la gracia, ahora dice, no, tienen que ser más justos que la ley. Hacer más de lo que dice la ley. Fíjense en los ejemplos que Él nos da. Mire el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahora les pregunto, ¿dónde oyeron no matarás? ¿Dónde lo oyeron? En los 10 mandamientos, en la ley, ¿verdad? Bien,
Ustedes saben que la ley dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, dice la gracia, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Escuchen bien, bajo la ley, yo podía estar furioso con usted, pero no podía matarle. No podía sacar un arma y dispararle a Gordon, ¿ves? Pero bajo la gracia ni siquiera puedo estar furioso con él. Es decir, que si voy a vivir bajo la gracia, tengo que hacer más de lo que la ley exige. ¿Está bien? Miren el siguiente versículo, Mateo 5, 27, 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, donde decía, no cometerás adulterio. En los 10 mandamientos, en la ley, ¿verdad? Pero yo os digo, les dice la gracia, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Presten atención, esto va más allá. Esto es más. La ley dice no cometerás adulterio. La gracia dice que ni siquiera lo pienses. Si uno lo piensa está mal. La gracia exige más que la ley. ¿Me están siguiendo en esto? La gracia es más exigente que la ley. ¿Comprenden? Luego en Mateo 5, 33 al 34 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ven, la gracia viene y dice, requiere más. Es más, es más. Ahora bien, la ley decía, da el 10%. ¿Qué diría la gracia? ¿Saben qué dice la gracia? Todo es mío. Todo es mío. El 10% solo es el comienzo. ¿Ves? Una vez se me acercó una persona y me dijo después de una prédica sobre el diezmo, yo no diezmo, porque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y le respondí, ¿usted da según la gracia? Eso quiere decir que das más del 10%. Es bueno saberlo. Porque la gracia hace más que la ley. ¿Ustedes me entienden? Debemos comprender algunas cosas sobre el diezmo. El diezmo es una prueba y con él Dios nos pone a prueba. La segunda cosa, el diezmo es bíblico. Creo que hay mucha gente que no diezma porque realmente no creen que es bíblico. Quiero mostrarles que sí es bíblico, ¿está bien? La mayoría de la gente piensa que la única referencia al diezmo está en Malaquías 3. Aquí hay más. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, habla de Abraham aquí, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abraham a Melquisedec los diezmos de todo. Podríamos hablar sobre todas las implicaciones de esto, pero quiero mencionar algunas. Número 1, esto ocurrió 500 años antes de la ley. 500 años antes de la ley. Abraham ya experimenta el diezmo, ya siente que debe dar la 10ª parte a Dios. Abraham es nuestro padre espiritual. Él representa el pacto que asumimos. Y Melquisedec, en mi opinión, es el mismísimo Señor Jesucristo. Y voy a explicarles por qué en un momento. Ya vamos a leer el pasaje en Hebreos 7 donde se describe a Melquisedec, y ustedes me dirán quién es. Si no es Jesús, indudablemente se trata de su representante en el Antiguo Testamento de Jesús, por la manera en que se les describe. Entonces, Abraham regresa de una victoria, es decir, tiene prosperidad con sí mismo. Y ya hablamos de dar nuestros primeros frutos al Señor, y Él tiene más. Y lo primero que hace es dar un diezmo, 500 años antes de la ley. En una sesión anterior hablamos de Caín y Abel y vimos cómo Abel ofrendaba sus primeros frutos. Y eso era un símbolo del diezmo. Y eso lo hizo 2500 años antes de la ley. Me asombra en que pensamos que el diezmo comenzó con la ley. Existía mucho antes que la ley. Es como no mentir, no robar, no cometer adulterio. Esas cosas estaban mal antes de que la ley existiera. Y siguen estando mal hoy. Darle a Dios estaba bien antes de que la ley existiera y sigue estando bien hoy. ¿De acuerdo? Veamos otro versículo. En Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aquí habla Jacob, de nuevo casi 500 años antes de la ley. Es Jacob. Y él tiene el deseo de dar en su corazón. Hay algo en su corazón que le dice, quiero dar, quiero devolverle a Dios la 10ª parte de todo lo que tengo.
En Levítico capítulo 27, versículo 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo es sagrado para el Señor. Está consagrado al Señor. En Deuteronomio 26, versículos 1 y 2 está uno de mis pasajes favoritos. Deuteronomio 26, versículo 1 y 2. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y luego en los versículos 13 al 15 del mismo capítulo dice, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos, ni he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. También quiero mantenerlos despiertos. Déjame guardar esto por si acaso lo necesito de nuevo. Quiero que tengan en cuenta que dijo, he separado el diezmo consagrado y no estoy usándolo para mí. Piénselo. No lo usé para irme de vacaciones. No pagué la escuela de mis hijos. No hice ninguna otra cosa con él porque no debo utilizarlo. Es tuyo. Entonces lo he sacado de mi casa y lo llevé a donde corresponde. Y esto es lo que dijo. Las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para colocar su nombre. Todo es tan claro aquí. Lo he sacado de mi casa, no lo he usado para nada personal, y lo he llevado a tu casa. Y luego aparece en Mateo capítulo 23. Estamos en el Nuevo Testamento y habla Jesús. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y vean que dice luego, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esta es una de las mejores escrituras sobre el diezmo. Está en el Nuevo Testamento y habla Jesús. Jesús está hablando. No se pierdan. Jesús dijo, ustedes pagan el diezmo sobre las cosas pequeñas, les hablo a los fariseos, pero olvidan la justicia, la compasión y la fe. Y luego escuche lo que dice Jesús. Está bien que hayan hecho esto, pero no dejen de hacer lo demás también. ¿Por qué no dijo Jesús, ya no hace falta hacer esto? Porque esto es Nuevo Testamento. Solo tienen que hacer esto. Saben, tengo un problema con todos los que discuten con Jesús. Jesús dice que había que hacerlo, y para mí es suficiente. No hay nada que discutir. Si Jesús dijo que había que hacerlo, entonces había que hacerlo. También dijo, no dejen de hacer lo demás. Es decir, no solo diezme y luego maltrates a la esposa o hacer otras cosas incorrectas, engañar o ese tipo de cosas. Ser justos, compasivos, tener fe, pero hay que diezmar de cada pequeña cosa. Hay que hacerlo. Eso es Nuevo Testamento. Y luego en Hebreos capítulo 7, versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Bien, este es Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Ahora les pregunto, ¿quién es el rey de la justicia? Jesús, ¿no? Y también lo llama el rey de Salem, aquí lo dice. Y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Es por esto que les dije que creo que Melquisedec era Jesús, que venía en el Antiguo Testamento. Saben, Jesús vino como el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, así dice. Entonces, lean esto con cuidado. Este es el rey de la justicia y el rey de paz, presten atención, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Bueno, yo creo que todos tenemos un principio de días, excepto de uno.
Y luego dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que podría representar en el Antiguo Testamento su venida como el Hijo de Dios. ¿Ves? Semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento, oigan esto, de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Ahora esto habla de Melquisedec nuevamente, cuya genealogía no desciende de Abraham, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir que Melquisedec bendijo a Abraham, ¿sí? El menor es bendecido por el mayor. En nuestro caso es Jesús. Ahora observen el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Esto es fuerte. Dice, en esta tierra, cuando diezmamos, son hombres mortales los que los reciben. Pero allí, Él los recibe. Aquel de quien se sabe que Él vive. Yo creo que se refiere a Jesús. Pero aun cuando digamos que se refiere a Melquisedec, significa que hay un sacerdote de Dios, cuyos días no tienen ni principio ni fin de vida, que es el Rey de justicia, el Rey de la paz, y que es el sumo sacerdote de Dios, y él recibe mis diezmos en el cielo. Si quieren referirse a él como Melquisedec o Jesús, me da lo mismo. Lo importante es que alguien recibe mis diezmos en el cielo. Cuando diezmo en la tierra los reciben hombres mortales, pero él los recibe allá. Y creo que él se refiere al Señor Jesucristo, que es el mismo Jesús, está bendiciendo mis diezmos y bendiciéndome. El diezmo entonces es bíblico. Una tercera consideración sobre el diezmo. El diezmo es un beneficio. Es un beneficio. Segunda de Crónicas, capítulos 31, 4 al 10. Habló sobre el rey, también al pueblo que habitaban en Jerusalén, que diese la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Fíjense que aquí está leyendo la Biblia, el pueblo se ha apartado de ella y les dice, tenemos que dar nuestro apoyo, nuestros diezmos a la iglesia para que los sacerdotes y levitas puedan dedicarse a la palabra de Dios. Eso es lo que deben hacer. Versículo 5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Les llevó 4 meses porque estaban muy atrasados, habían dejado de diezmar durante años. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías, observen, les preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. El sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Déjenme decirles lo que ocurrió. Ezequías está leyendo la Biblia y ellos habían dejado de diezmar. Entonces les da un mandamiento y les dice, vamos a volver a palabra de Dios. Y todos comienzan a llevar el diezmo. Luego Ezequías va al templo, ve esos montones, verdaderos montones de cosas y se preocupa como lo haría cualquier líder por su pueblo. Es decir, después de haber entregado las ofrendas, a él le preocupa el bienestar de la gente. Habían dado extravagantemente. Recuerdo cuando hicimos esto en nuestra iglesia y la gente donó de manera extravagante. Mi carne pensó, bueno, ¿estarán bien? Y mi espíritu respondió, sabes, van a estar mejor que bien, porque Dios los va a bendecir. Entonces Ezequías dice, el pueblo está bien. Les pregunta, miren, con todo esto que han donado, ¿están todos bien? Y los sacerdotes dijeron, miren, desde que el pueblo comenzó a traer el diezmo a la iglesia, Dios los ha bendecido. Y lo que ven aquí es el diezmo de la abundancia que Dios les ha bendecido. No bien comenzaron a obedecer la palabra de Dios, Dios los bendijo con abundancia. Entonces diezmar es un beneficio. La Biblia dice
que cada palabra conste en boca de 2 o 3 testigos. He estado en el ministerio por más de 20 años ahora. Y quiero que cada palabra conste en boca de 2 o 3 testigos. Probablemente he aconsejado más gente que la mayoría de ustedes, aquí y los que están mirando. He hablado con mucha gente sobre este tema. Debo decirles que todos los que diezman comparten el mismo testimonio. Y todos los que no diezman me dan el mismo testimonio. Que cada palabra conste en la boca de 2 o 3 testigos. Ahora les cuento lo que 200 o 300 testigos me han dicho en más de 20 años de ministerio. Todos los que diezman dicen lo mismo. Estoy tan bendecido. Estoy tan bendecido. Dios me ha bendecido desde que comencé a diezmar. Todos dicen lo mismo. Ni un solo opina diferente. Toda la gente que no diezma me da el mismo testimonio. No tengo con qué diezmar. Ahora, volvamos a hacer Forrest Gump aquí. E imaginemos esta situación. Todos los que diezman dicen, estoy tan bendecido. Los que no lo hacen dicen, no tengo con qué. ¿Cómo no darse cuenta? Es simple, muy simple. Y se les ocurre por qué será en el mundo que discutimos tanto por algo que es beneficioso para nosotros, algo para nuestro propio bien. Bien, les voy a dar un ejemplo práctico, ¿sí? A ver, Don, ponte de pie, usted párese y usted también, detrás de él. Y bajen aquí al lado. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es su nombre? Kevin, Don, Andy. Kevin, Don y Andy. ¿Sí? Supongamos que me voy de viaje por un tiempo y estaré ausente por un par de años o algo. Y entonces les digo a ustedes 3, voy a enviarles dinero todos los meses. Y lo único que le voy a pedir es que le den el 10% a mi familia. Eso es todo. Quiero que sean mayordomos económicamente de mi esposa mientras no estoy. Y Kevin, te daré $10,000 por mes, $10,000 a ti, Don, y $10,000 a ti, Andy, cada mes. Y todo lo que tienen que hacer es darle a ella $1,000. Eso es todo. Es todo. Con el 90 restante puede hacer lo que quieran. Parece como un buen negocio, ¿no? Entonces, esto es solo un ejemplo, así que no se entusiasmen. Entonces llamo a Debbie cuando pasó el primer mes, o 2 o 3 meses, y le pregunto, ¿y cómo van las finanzas? Y ella me dice, bueno, Kevin me está enviando $1,000 al mes. ¿Cómo lo dijiste? Todos los meses me envía $1,000. Don me está enviando $2,000 al mes. Y le digo, ¿de veras? Me pregunto por qué. Le dije que solo tenía que enviar 1,000. No lo sé, pero él me envía $2,000 por mes. Y le pregunto, ¿y Andy? Bueno, tenemos que hablar de Andy. Porque el primer mes me envió $800. El mes siguiente envió 500. Y este mes no me envió nada. ¿Me están siguiendo el ejemplo? Bien, amo a mi esposa. Ahora bien, seguiré enviándole $10,000 a Kevin porque está haciendo lo que le dije. A Don comenzaré a enviarle $20,000 por mes. Porque puedo confiar en él. Está haciendo no solo lo que se le pida, sino más también. Pero vamos a hablar de Andy. Voy a dejarlo fuera. Porque no puedo confiar en él. No es un buen... Ahora, no te enojes conmigo, Andy. Es solo un ejemplo. Bien, él no es un buen mayordomo. ¿Me siguen? Bueno, ya pueden volver a sus lugares. Gracias. Pero ahora quisiera que piensen en esto, ¿sí? La iglesia. ¿Es la esposa de quién? De Jesús. Jesús dice, me voy de viaje por un tiempo. Y quiero que todos ustedes sean buenos mayordomos de mi esposa mientras no esté. Quiero que se ocupen de mi mujer. Y todo lo que quiero es que les dé 10%. Eso es todo. Pueden guardar el 90% restante. Y a los que den el 10%, Dios siempre los cuidará y les dará lo que necesiten. Y a los que den más, Él les dará más. Y los que no dan, Él no los confía. No son buenos mayordomos. ¿Me siguen? Déjenme decirles, lo que Kevin, Don y Andy me estaban mostrando. Ellos me estaban mostrando cuánto me querían. Y cuánto querían mi esposa. Cuánto les importo. Me estaban mostrando sobre su carácter, mediante su mayordomía. Estamos diciéndole a Dios sobre nuestro carácter en la mayordomía de su esposa.
y le hacemos saber cuánto lo amamos y cuánto amamos a su esposa. Porque es una prueba de nuestro corazón. Ahora, veamos un par más de escrituras. El subtítulo del libro es El secreto simple para lograr resultados económicos garantizados. Lo repito, el secreto simple para lograr resultados económicos garantizados de mi libro. Ahora, ¿cómo puedo decir que el resultado está garantizado? Quiero que lo pienses. Resultados garantizados si hacen lo que dice el libro, resultados garantizados. Responderé eso en un minuto. En Lucas capítulo 6, versículo 38, un versículo famoso sobre las ofrendas, dice, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Ahora, les diré algo sobre este versículo. Estas expresiones, medida buena, apretada, remecida y rebosando, se usaban en el campo. Y todos comprendían lo que decía. En Israel se debía dejar las esquinas de los campos a los pobres. ¿Recuerdan? Había que sembrar todo el campo, pero solamente cosechar como en un círculo, como cuando uno viaja en un avión y ve los cuadrados ahí abajo. Si vuelan sobre el medio oeste, ve los círculos por donde riegan todo alrededor, pues había que dejar esas esquinas a los pobres. Y había obreros en el medio a lo que se le pagaba, y había gente pobre en las esquinas, y todos tenían cestas donde recogían. A los trabajadores que estaban en el medio se les pagaba, digamos, $1 al día o un denario al día o lo que fuera, un denario al día le estaba pagando. Entonces ellos llenan la cesta y van caminando hasta la carreta o un carro tirado por bueyes, la vuelcan y vuelven al campo, la vuelven a llenar, regresan y la vuelcan. No importa en realidad la cantidad que llevan en la cesta, porque de todos modos les pagan un denario o $1 al día. Entonces van y vuelven para llenar el carro. ¿Qué pasa con la gente en las esquinas del campo? ¿Cómo creen que llenan sus cestas? Son gente pobre. En primer lugar, los campos están en las afueras de la ciudad. No se cultiva en el centro de Jerusalén, sino en las afueras. Pero los pobres viven en la ciudad porque no tienen tierras, no son terratenientes. Entonces tiene que caminar varias millas para llegar a un campo en las afueras. Y por supuesto el primer campo ya está ocupado por otra gente que llegó antes y puede que tengan que ir a otro y caminar varias millas para llegar a ese campo. Llenan la canasta, luego tienen que caminar varias millas para regresar a la ciudad y probablemente no tengan tiempo para volver al campo, y si lo tuvieran posiblemente ya no queda nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen que llenaron sus cestas? Bien, lo primero que hacían era poner una buena medida dentro, ¿sí? Lo segundo que hacían era apretarla. Lo tercero era que la sacudían para lograr que se asentara. Y la cuarta cosa era llenar la cesta hasta que rebosara mientras que regresaban a la ciudad. ¿Comprende? Entonces Jesús usó estas expresiones y dijo, si tú das, se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando en la misma manera. Este es el principio que nos dice, si uno da, siempre recibirá más. Así es como actúa Dios, es sembrar y cosechar. Por ejemplo, si uno siembra una semilla de manzana, ¿cosecha una semilla de manzana? No, recibes un árbol con muchas manzanas y cada una tiene muchas semillas. Es mucho más de lo que uno ha sembrado, ¿no? Así actúa Dios. Dice que si uno da, recibe mucho más de lo que uno ha dado. Es un principio. ¿Está bien? Sin embargo, tengo un problema con este versículo, la manera que se predica y se enseña. Este es el beneficio de dar. No es el motivo. Es decir, Dios nos dice, si dan, les diré qué voy a hacer. Les devolveré medida buena, apretada, remecida y rebosando. Hemos predicado este versículo e intentado de que la gente diera como si fuera el motivo. ¿Y saben lo que es eso? Codicia. Egoísmo. Eso no es el motivo para dar. Ese es el beneficio, no el motivo. Por ejemplo, ¿se imaginan cómo se siente Dios en el cielo cuando un predicador comienza a decir, si dan, se les dará, si dan, se les dará? Entonces todo el mundo dice, yo quiero dar para poder recibir. Entonces Dios está en el cielo diciendo, alabado sea el Señor, mi pueblo comprendió la revelación sobre recibir. No, lo que Él quiere es que demos solo para dar de nuestro corazón, y cuando lo hacemos, está la recompensa. Les muestro el contexto.
Vamos a leer el versículo 38 y el contexto reafirma lo que les digo. Versículo 30. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto se refiere al corazón de cada uno. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, y si hacéis bien a los que os hacen, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Ahora, no sé cuántos lo hacemos. ¿Cuántos prestamos dinero a otros y oramos, Dios, por favor, que no me paguen el dinero? Pero Él dice, prestad, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Y más adelante en el versículo 38 dice, dad, y se os dará. ¿Saben qué quiere decir aquí? Den solo para dar. Presten a los demás, bendigan a la gente, sean una bendición. Dejen que obre un milagro en sus corazones. Ahora, el motivo por el que digo que los resultados están garantizados, que los resultados económicos están garantizados. La razón que lo digo es porque cuando Dios obra un milagro en sus corazones y uno da solo por dar, usted recibirá de vuelta. Pero si uno da solo para recibir, no entiende el significado de dar. Dios quiere probar nuestros corazones. Y cuando Dios cambia nuestros corazones y nos parecemos más a Él, como dice en el conocido versículo de la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios. que dio. Cuando nos convertimos generosos como Él, los resultados están garantizados. Porque Dios dice, si puedo obrar un milagro en tu corazón, te lo prometo, te daré medida buena, apretada, remecida y rebosando. Inclinen la cabeza y cierren los ojos. Quiero que le pregunten al Espíritu Santo qué quiere decirles con esto. ¿Estás diezmando? ¿Estás haciendo ofrendas que superan el diezmo? ¿Eres egoísta? ¿Eres generoso? ¿Tiene problemas en este aspecto? Dejen que el Espíritu Santo les hable. Señor, gracias por esta verdad y te ruego que hagas que estas verdades sean fructíferas para nuestras vidas. Te ruego, Señor, que obres un milagro en nuestros corazones, que deseemos dar en lugar de recibir y que seamos generosos en lugar de ser egoístas. Señor, ayúdanos a parecernos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Para más información sobre estos y otros materiales, o para obtener más información sobre los ministerios Gateway, favor de comunicarse en los Estados Unidos a Gateway Global Ministries, 2121 East Southlake Boulevard, Ciudad de Southlake, Estado de Texas, 76092, Estados Unidos.